Aproximadamente 8:45 am. En la mañana del 17 de noviembre de 1997, 6 hombres armados, disfrazados de fuerzas de seguridad, descendieron sobre el templo Mauriti de Hatshepsut en la ribera occidental del Nilo. Al otro lado del río de la ciudad de Luxor, en el centro de Egipto, en los 45 minutos siguientes, ocurrió una masacre cuando los 6 hombres mataron a 58 turistas que visitaban una de las tumbas más célebres del antiguo Egipto. La masacre de Luxor, como se le conoce, hoy en día está en gran parte olvidada fuera de Egipto, opacada por ataques terroristas islámicos como los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Sin embargo, 4 años después, la masacre de Luxor fue un momento crucial en el movimiento fundamentalista islámico. Fue orquestada por Ayman al-Zawahiri, una figura que durante los años 70, 80 y principios de los 90, llevó una doble vida, como un médico aparentemente modesto, en la superficie, pero en las sombras, como líder de la yihad islámica egipcia. Poco después planeaba ataques desde África Oriental hasta Pakistán y Nueva York. Como un descendiente de una familia egipcia respetada, terminó organizando uno de los peores atentados terroristas en Egipto. Esta es la historia de Ayman al-Zawahiri, el sucesor de Osama bin Laden como líder de Al-Qaeda. El hombre, conocido en la historia como Ayman al-Zawahiri, nació el 19 de junio de 1951 en la región de Giza, en las afueras de la ciudad de El Cairo, en Egipto. Esta zona de la ciudad está cerca de la meseta de Giza, donde las 3 grandes pirámides y la Esfinge dominan la capital de Egipto. Su padre era Mohammed Rabia al-Zawahiri, un profesor de farmacología en la Universidad Ain Shams, una universidad que solo había sido fundada en El Cairo, un año antes de que naciera Ayman. Los antepasados de Muhammad provenían originalmente de Arabia, y habían migrado a Egipto alrededor de 1860, 22 años antes de que los británicos establecieran un protectorado sobre el país para proteger sus intereses en el Canal de Suez. El padre de Muhammad, el jeque al-Ahmadi al-Zawahiri, fue un destacado erudito islámico e imán en la mezquita Al-Hajjaj de El Cairo. Por el lado paterno, Ayman venía de una familia respetada y acomodada, con posiciones destacadas entre los eruditos islámicos de la capital de Egipto. Su madre era Umaymah Azam y su padre, Abdul Wahab Azam, también erudito. Él fue profesor de literatura oriental en la Universidad de El Cairo, llegando a ser presidente de esa institución y sirviendo como embajador de Egipto en Arabia Saudita, Yemen y Pakistán. Tras la Segunda Guerra Mundial, no debe confundirse con un hombre homónimo de Palestina, nacido en 1941, quien fue un destacado yihadista islámico. Por último, un tío abuelo materno de Ayman, Abdul Razak Azam, fue una figura política que se desempeñó como el primer secretario general de la Liga Árabe entre 1945 y 1952. Así, por ambos lados de su familia, al-Zawahiri formaba parte de la élite académica y política de Egipto en la primera mitad del siglo XX. Estudiar la vida de al-Zawahiri es difícil. Vivió hasta los 71 años antes de ser asesinado en 2022. Durante gran parte de ese tiempo, especialmente en sus 40, 50 y 60 años, siempre buscaba no ser detectado, pues era de los más buscados del mundo. Era buscado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y otros servicios occidentales, incluso antes de que los ataques del 11 de septiembre de 2001 lo hicieran mundialmente famoso. Ya estaba a punto de ser condenado en ausencia en Egipto por actividades terroristas y vivía escondido. Se sabe que pasó varias décadas de su vida moviéndose regularmente bajo alias falsos, llegando tan lejos como Afganistán y Pakistán en el este, y quizás a Rusia y los Balcanes en los años 90.
El punto es que grandes partes de la historia de la vida de al-Zawahiri siguen siendo enigmáticas incluso hoy, después de su muerte. Quizás nunca sepamos exactamente dónde estuvo y qué hacía en distintos momentos durante los años 90, 2000 y 2010. Durante la primera parte de su vida no estaba huyendo, pero al mismo tiempo hay poca evidencia documental para reconstruir su vida en ese entonces. En cambio, los biógrafos han tenido que recurrir a entrevistar a personas que lo conocieron en Egipto, Pakistán y otros lugares en los años 70 y 80, y usar registros gubernamentales y legales. Así, la vida de al-Zawahiri puede reconstruirse, aunque hay vacíos en los registros y algunas suposiciones sobre sus movimientos. La vida de al-Zawahiri fue moldeada en cierta medida por la política de la época y el lugar donde nació. Entre los siglos XVI y XVI, Egipto formaba parte del Imperio Otomano de los turcos, gobernado desde Constantinopla, la actual Estambul. En el siglo XIX, varios gobernadores locales ejercieron independencia de facto frente a los otomanos. En 1882, después de la apertura del Canal de Suez, en 1869, los británicos establecieron un protectorado en el país. Tal era la importancia estratégica del canal para el Imperio Británico y para el control de la India. La retirada británica de Egipto fue gradual. El país fue colonia entre 1882 y 1922. El país obtuvo independencia nominal en 1922 bajo el rey Fuad I. Sin embargo, los británicos se mantuvieron, y Egipto fue un centro estratégico clave para Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. La formación de un Egipto totalmente independiente siguió tras la guerra, y para 1948. Egipto era lo suficientemente autónomo como para ser un actor clave en la coalición panárabe, que fue a la guerra con Israel, tras la declaración de independencia de ese país en mayo de 1948. Aún así, la monarquía era vista como títere de las fuerzas británicas y otras potencias occidentales en Egipto. Y el 23 de julio de 1952, un grupo de oficiales militares inició un golpe de Estado que puso fin a la monarquía y resultó en que Gamal Abdel Nasser se convirtiera en presidente de Egipto en 1954. Nasser era un nacionalista árabe decidido a socavar a Israel. La posición de Egipto respecto al Estado judío era fuerte en esos días. Ocupó la franja de Gaza al final de la Primera Guerra Árabe-Israelí en 1949 y podía bloquear el envío israelí por el estrecho de Tirán desde el Sinaí. En 1956, el intento israelí de invadir Egipto con apoyo británico y francés fracasó y avergonzó a las tres naciones. Mientras Nasser gobernó Egipto hasta 1970, el país fue centro del nacionalismo árabe y del sentimiento anti-israelí, emociones que aumentaron tras la Guerra de los 6 Días de 1967, cuando Israel tomó Gaza y el Sinaí. Al-Zawahiri creció en medio de este panorama político en evolución, un trasfondo que llevó a mucho radicalismo religioso y político en el país. Siguiendo las inclinaciones académicas de su familia, Ayman era un niño estudioso en la escuela durante su juventud, y le iba bien. Se graduó de la preparatoria cuando tenía solo 15 años y luego estudió medicina en la Universidad de El Cairo. Los estudios de medicina son largos en cualquier país o época. Al-Zawahiri se graduó en 1974 con la calificación de High-Jian, equivalente a una B o 2-1. En los sistemas de calificación occidentales, este era un resultado distinguido en una época anterior a la inflación de calificaciones universitarias que se ha dado en tiempos modernos. Después de graduarse, necesitaba completar su servicio militar obligatorio, que todos los hombres de entre 18 y 30 años debían cumplir. En Egipto en ese entonces, debido a su formación, sirvió en la brigada médica como médico militar y cirujano. Egipto no estaba en guerra mientras él estuvo en el ejército y pudo estudiar una maestría en cirugía a tiempo parcial.
Mientras era estudiante, participó en la política islámica en universidades de El Cairo. Esta actividad fue radical desde el principio. Se cree que tan pronto como terminó la preparatoria en 1966, formó parte de una célula islamista que exploraba formas de derrocar lo que percibían como el gobierno excesivamente secular y nacionalista de Nasser. Más tarde declaró que lo hizo bajo el liderazgo de un islamista llamado Ismail Taltawi. El desarrollo ideológico de al-Zawahiri debe entenderse a la luz de las enseñanzas de Said Qutb. Qutb fue un erudito árabe e islámico enormemente influyente, que vivió entre 1906 y 1966. Publicó 2 docenas de libros y cientos de artículos, mientras que otros 30 libros circularon en formato de manuscrito, debido a que fueron fuertemente censurados en Egipto. 2 de los textos más importantes escritos por él fueron Ma'alim fi al-Tariq, Ojitos, y su enorme obra maestra Fisil al-Qur'an, traducido como A la sombra del Corán, un comentario de 30 volúmenes sobre el libro sagrado de la fe islámica. Más allá de sus escritos académicos, Qutb tenía una visión intensamente política. Criticó la inclinación secular de la política árabe tras la Segunda Guerra Mundial. También rechazó la interferencia occidental en Medio Oriente, motivada casi totalmente por obtener petróleo barato mediante estados clientes en Arabia Saudita, Irak e Irán. Qutb no era solo un teórico que escribía sobre la oposición a gobiernos árabes seculares y al imperialismo occidental. Pidió abiertamente la resistencia militar y fue firme defensor de la yihad islámica y la Guerra Santa. Quienes estuvieron en círculos islamistas en Egipto y Medio Oriente en los años 50, 60 y 70 fueron influidos por los escritos de Qutb, y al-Zawahiri no fue la excepción. Él también tomó lecciones de libros como La filosofía de la revolución de Nasser, en la que al-Zawahiri se enfocó. Por sus ideas sobre la Primera Guerra Árabe-Israelí de 1948, él ya estaba analizando conflictos como estos y evaluando cómo podrían haberse ganado mediante tipos de conflicto asimétrico. En vez de enfrentar a un enemigo más fuerte con guerra convencional, al-Zawahiri fue influenciado por la política de su época y vivió la Guerra de los 6 días de 1967 y la sorprendente victoria que Israel logró sobre todos sus vecinos, asegurando la Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. Llevó a muchos egipcios a rechazar el nacionalismo árabe secular que Nasser había promovido desde principios de la década de 1950. Como parte de la reacción contra Nasser, muchos islamistas egipcios comenzaron a volver a la Hermandad Musulmana, un grupo que fue fundado en Egipto en 1928, pero que fue reprimido por Nasser después de la Revolución Egipcia. A pesar de la prohibición, solo había sido un grupo marginal a mediados del siglo XX. La Hermandad Musulmana en Egipto y en el Medio Oriente cobró vida principalmente tras la Guerra de los 6 días, y la creencia de que el panarabismo secular de Nasser había fracasado. Al-Zawahiri y la generación más joven de islamistas egipcios se inspiraron en esto. Además, continuaron desilusionados por los actores estatales en el Medio Oriente y la manera en que Irak y Arabia Saudita facilitaron la presencia de Estados Unidos en la región. Su visión del gobierno egipcio se volvió más hostil en los años 70. Nasser falleció en 1970 a los 52 años tras un infarto y fue sucedido por Anwar Sadat. Al inicio, el gobierno de Sadat parecía prometedor para los islamistas. Egipto fue actor clave en la guerra de Yom Kippur de 1973, donde una alianza panárabe atacó a Israel para restaurar su honor, después de las derrotas de 1967. Sin embargo, después del ataque sorpresa inicial, el conflicto se estancó. Luego, Egipto buscó mejorar relaciones con Israel. Esto llevó a los acuerdos de Camp David en 1978,
y al Tratado de Paz entre Egipto e Israel de 1979. Egipto logró la devolución del Sinaí tras el acuerdo. Los islamistas en Egipto, como al-Zawahiri, vieron los hechos de los años 70 como una traición a la causa musulmana en Medio Oriente. Tras estos hechos, al-Zawahiri amplió sus actividades con células islámicas clandestinas e ilegales. Desde 1967, él formaba parte de un pequeño grupo llamado Tanzim, liderado por el emir Ismail Tantawi. Creció de forma constante hasta 1975, con el objetivo de derrocar al gobierno egipcio y reemplazarlo por un régimen islamista que usara la Sharia como base política y social. En 1975, Tanzim se fusionó con varios otros pequeños grupos islámicos para formar Tanzim al-Jihad. El nombre del grupo dejaba claras sus intenciones agresivas al usar un término general para conflicto religioso. Actualmente, el grupo es más conocido en Occidente como la Yihad Islámica Egipcia. Tras las purgas y los intentos del gobierno por desintegrar al grupo, que causaron arrestos y exilios, al-Zawahiri quedó al mando de la organización. A mediados de sus 20 años, ya ocupaba un alto cargo en el movimiento islamista del Estado árabe más poderoso del Medio Oriente. Por lo tanto, existían dos Ayman al-Zawahiris en Egipto a fines de los 60 y durante los 70. Uno fue estudiante en la Universidad de El Cairo. Se volvió médico antes de terminar el servicio militar obligatorio y obtuvo una maestría en cirugía. El otro era un fundamentalista islámico que a una edad muy temprana llegó a liderar la yihad islámica egipcia. Su carácter se adaptaba a esta doble vida. En la superficie, era una persona reservada y estudiosa que no hablaba mucho y evaluaba cualquier asunto con calma. Ciertamente no era un soldado armado de la revolución islámica. Podemos obtener una idea de quién era al-Zawahiri y cómo se veía a sí mismo durante sus primeros años en Egipto al examinar un libro que publicó en 2001. El título traducido es Caballeros bajo la bandera del profeta. En este libro, al-Zawahiri escribió mucho sobre Hisam al-Kemari, un famoso comandante egipcio que presentó como su alter ego en Caballeros bajo la bandera del profeta. Le dedicó un capítulo del libro para hablar de él. Retrata a al-Kemari como héroe que sirvió a Egipto en guerras contra Israel, y luego se volvió contra el Estado egipcio. Al-Zawahiri, tras unirse a grupos islámicos y seguir a Said Qutb, conocía a al-Kemari. Estudiaron juntos de jóvenes y participaron en células islámicas clandestinas en Egipto en los años 70. Al-Zawahiri describió a al-Kemari como el guerrero islámico ideal, digno de admiración para todos los yihadistas. Había una psicología peculiar en lo que escribía, con al-Zawahiri revelando sus continuos sentimientos de culpa hacia al-Kemari. El 6 de octubre de 1981, Anwar Sadat, líder de Egipto desde 1970, fue asesinado por el oficial militar egipcio Khalid al-Islambuli. También fue miembro de la Yihad Islámica Egipcia por años. Por esto, cientos de miembros de la Yihad Islámica Egipcia y otros islamistas fueron arrestados en los días siguientes. Al-Zawahiri, uno de ellos bajo tortura, reveló dónde se encontraba al-Kemari, lo que llevó a que este último fuera capturado y encarcelado. Años después fue asesinado tras huir de prisión. La manera en que al-Zawahiri habla de al-Kemari como el guerrero islámico ideal en Caballeros bajo la bandera del profeta parece revelar su continua culpa por su papel en la captura de su antiguo amigo. 20 años antes, al-Zawahiri también fue encarcelado brevemente durante un tiempo, a principios de la década de 1980. Tras el asesinato de Sadat, fue liberado poco después y decidió abandonar Egipto.
Evidentemente ya estaba considerando esto. Antes del asesinato de Sadat y la represión contra la yihad islámica egipcia, en 1980 al-Zawahri pasó 7 meses en Afganistán. Había un motivo claro para su viaje a Asia Central. La Unión Soviética invadió el país en Navidad de 1979 para respaldar al gobierno comunista que asumió el poder. En la Revolución de Saur de abril de 1978, la incursión soviética provocó una guerra de casi una década, frecuentemente comparada con la guerra de Vietnam para la URSS. Cuando los comunistas ateos invadieron la nación musulmana, islamistas de Medio Oriente fueron al este para iniciar una contrainsurgencia contra los rusos. El más famoso de estos mujahidines, o soldados religiosos, fue Osama Bin Laden. Recibieron gran ayuda de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Tras la calma en Egipto tras el asesinato de Sadat, Ayman al-Zawahiri recuperó cierto control sobre la yihad islámica egipcia. Después salió a Asia Central. Él volvió a Afganistán en 1984. A partir de entonces, él se estableció principalmente en Peshawar, la ciudad en Pakistán, que se convirtió en la capital de facto de la gran población de refugiados afganos que cruzó la frontera después de que comenzó la invasión soviética. Como en Egipto, él tenía una doble vida en la superficie. Era médico en un hospital de la Media Luna Roja en Peshawar, atendiendo a afganos que huían a Pakistán. Pero detrás de escena, él supervisaba la organización y el entrenamiento de su propio grupo de mujahidines que se preparaban para luchar en Afganistán. En 1985, al-Zawahri realizó el Hajj a la Meca, la peregrinación a la ciudad más sagrada del Islam que todos los musulmanes capaces debían hacer. Una vez cuando regresó a Peshawar, comenzó a desarrollar lazos más estrechos con Osama Bin Laden. Bin Laden provenía de una familia adinerada de Arabia Saudita que estaba relacionada con la familia real y que le había ido bien, gracias al auge de la construcción tras el hallazgo de grandes reservas petroleras en Arabia Saudita. Usó sus recursos para formar un grupo en Pakistán y Afganistán y luchar contra los soviéticos cuando comenzó la guerra a finales de los 70. Al-Qaeda, la organización terrorista islámica responsable de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, aún no existía en esta etapa. En cambio, Bin Laden era el líder de un pequeño ejército mujahidín en las montañas del este de Afganistán, que podría considerarse su predecesor directo. En 1984, él y líderes islamistas como Abdullah Azzam y al-Zawahri fundaron Maktab al-Khidamat, la oficina de servicios afganos. Buscaba recaudar fondos y armas para equipar y entrenar a los mujahidines y seguir la guerra contra los rusos en Afganistán. La yihad islámica egipcia se asoció con este grupo, así que al-Zawahri y Bin Laden ya eran aliados desde finales de los años 80. Al-Qaeda fue fundada por estos líderes en Peshawar alrededor de 1990. Los servicios de inteligencia aún discuten el año exacto de la fundación del grupo. Está claro que la nueva organización fue vista con un objetivo distinto al de su fundación. La guerra soviético-afgana terminó con la retirada soviética en febrero de 1989. Al-Qaeda fue establecida, por lo tanto, para continuar la lucha de la yihad islámica en nuevos frentes ahora que los soviéticos habían sido derrotados. Al-Zawahri pasó finales de los años 80 y principios de los 90, moviéndose entre Peshawar en Pakistán y Afganistán, fortaleciendo a Al-Qaeda en la región. Y también continuando con la gestión del papel de la yihad islámica egipcia. Aquí, por ejemplo, fue clave al llevar islamistas egipcios al oeste del Himalaya y organizarlos para entrenar como mujahidines. Esto era importante para él a nivel personal. Estableció vínculos con islamistas como Nabil Abdul Fattah y Tharwat Saleh, quienes le ayudaron a reafirmar su control sobre la yihad islámica egipcia. Se debilitó mientras estuvo fuera de Egipto,
Por ejemplo, ayudaron a distribuir los escritos de al-Zawahri en Egipto en ese tiempo. Antes de los métodos de telecomunicación como la web y los teléfonos móviles, al-Zawahri ya tenía buen ojo para el marketing. Imprimía sus escritos en papel de calidad con portadas amarillas y los contrabandeaba por Medio Oriente hasta Egipto para difundir sus ideas. Eventualmente, Abdul Fattah y Saleh quedaron bajo vigilancia oficial en Egipto, y el primero fue arrestado, mientras que Saleh huyó al exilio permanente en Afganistán. Pero para entonces, al-Zawahri ya había logrado restablecerse como el principal ideólogo del movimiento fundamentalista islámico egipcio. Mientras tanto, la situación cambiaba en Afganistán. La retirada soviética no había puesto fin al conflicto allí. Los comunistas afganos permanecieron en el poder hasta 1992 sin el apoyo ruso. Luego fueron derrocados, y comenzó una guerra civil en toda regla entre las facciones rivales que solo se habían unido por su oposición a los comunistas, durante toda la década de los 80. Los talibanes, una organización paraguas para varios grupos islámicos, lograrían imponerse en 1996, aunque incluso entonces grupos como la Alianza del Norte continuaron resistiéndose a ellos también. Afganistán continuó siendo hogar y campo de entrenamiento de muchos fundamentalistas islámicos hasta los años 90. Al-Zawahri estuvo casado todos estos años. Su primer matrimonio fue en Egipto en 1978. Esto fue con Asa Ahmed Nawari, una estudiante de la Universidad de El Cairo. Dicen que fue una ocasión muy conservadora. Asa fue la esposa principal de Ayman la mayor parte de su vida. Tuvieron 6 hijos, 5 hijas y un hijo. Asa diría después que no conocía las actividades terroristas y fundamentalistas de su esposo. Una declaración impactante sobre su doble vida. Si era verdad, ella y 2 hijos serían asesinados durante el bombardeo estadounidense en Afganistán, en diciembre de 2001, tras la invasión en respuesta a los ataques de Al-Qaeda 3 meses antes. También se sabe que al-Zawahri se casó con otras 3 mujeres. Su otra esposa principal fue Umayya Hassan, con quien probablemente se casó en 2002, poco después de la muerte de Azar. Ella venía de una familia islamista y apoyaba firmemente sus actividades. Su tercera esposa fue Saida Halawa, y también se entiende que se casó por 4ª vez y tuvo un 7º hijo. La información sobre estos matrimonios es limitada. Esto se debe al hecho de que su vida se volvió cada vez más clandestina y secreta en los años 2000 y 2010, ya que se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo. Lo que es incuestionable es que estos fueron matrimonios islámicos tradicionales y conservadores, impregnados de la ley Sharia y vividos de acuerdo con las tradiciones del Islam sunita, la rama principal del Islam a la que pertenecían al-Zawahiri y Bin Laden. Tras la caída del gobierno comunista en Afganistán en 1992, al-Zawahiri pensó en sus próximos pasos. Él seguía viéndose a sí mismo, ante todo, como un fundamentalista islámico egipcio y líder de la yihad islámica egipcia. Por lo tanto, su objetivo a largo plazo era regresar a su tierra natal y orquestar el derrocamiento del gobierno allí, de Hosni Mubarak, dictador que tomó control del país tras el asesinato de Sadat en 1981. La ambición de formar un Estado islamista en Egipto persistió. Al-Zawahri estaba preocupado de que si él y sus seguidores permanecían en Afganistán y en Peshawar, Pakistán, inevitablemente serían absorbidos por la guerra civil afgana. Para evitar esto, comenzó a viajar y buscaba un lugar más cercano a casa para establecer la base de su movimiento. A mediados de los años 90, los 2 países donde estuvo más activo en este periodo fueron Sudán, que limitaba con el sur de Egipto, y Yemen, al otro lado del Mar Rojo, en la esquina suroeste de la península arábiga. Desde estos 2 países, pudo supervisar las operaciones de la yihad islámica egipcia en Egipto.
y llevar muyahidines entrenados en Afganistán durante años a su país para formar células allí. Sus movimientos eran secretos. En 1994 se cree que estuvo en los Balcanes, donde las guerras yugoslavas tenían una dimensión religiosa, principalmente entre los bosnios musulmanes y los serbios cristianos en la actual Bosnia y Herzegovina. Incluso existe una teoría de que un pasaporte falso que al-Zawahiri usó durante este periodo de su vida tiene sellos que muestran que viajó tan lejos como Malasia, Hong Kong, Singapur y Taiwán. Es difícil saber cuál era su objetivo al viajar a estas zonas del lejano oriente. Se interesó en el conflicto checheno en el Cáucaso del Norte, donde la población musulmana era una de las principales facciones. Lo que toda esta actividad a mediados de la década de 1990 evidencia claramente es el grado en que al-Zawahiri se mantuvo independiente de Bin Laden y de las actividades más amplias de Al-Qaeda. Al-Qaeda, cabe recordar, comenzó como una organización paraguas y continuó siéndolo durante mucho tiempo. Se convirtió en una entidad más centralizada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Si en los años 90 le hubieran preguntado a al-Zawahiri, probablemente se habría identificado primero como líder de la Yihad Islámica egipcia y luego como miembro de Al-Qaeda. Sin embargo, mientras expandía las operaciones de la Yihad Islámica egipcia en Egipto, desde Sudán y Yemen, también estaba planeando iniciativas más globales con Bin Laden y altos líderes de Al-Qaeda. Por ejemplo, empezaron a fijarse en África Oriental, una parte del continente donde Estados Unidos estaba muy activo en los años 90, mientras buscaban estabilizar el Cuerno de África. La guerra civil de Somalia lleva activa desde 1991. Esto enfatiza su cambio estratégico hacia ver a Estados Unidos como su principal enemigo en el escenario global. Tras la Guerra Fría, los estadounidenses dejaron de suministrar a Bin Laden y a los muyahidines en Afganistán, como lo hicieron en los años 80. Pronto, todo esto se fusionaría en ataques en Asia Central, Magreb y África Oriental. Lo sorprendente es lo sistemáticos que se volvieron estos ataques en la segunda mitad de los años 90. La amenaza de fundamentalistas islámicos como al-Zawahiri y Bin Laden fue subestimada en Occidente hasta los ataques del 11 de septiembre de 2001. El primer gran ataque de al-Zawahiri fue en Pakistán, donde vivió entre 1984 y 1992. Al-Zawahiri fue el principal cerebro de esto. Aunque el ataque pudo haberse llevado a cabo en Pakistán, tenía un objetivo egipcio: la embajada de Egipto en Islamabad, la capital de Pakistán. Informes señalan que al-Zawahiri preparó el ataque desde 1994. No se llevó a cabo hasta el 19 de noviembre de 1995. En un nivel, el ataque estaba dirigido a la embajada de Egipto, en línea con el objetivo final de al-Zawahiri de derrocar la dictadura de Hosni Mubarak en Egipto y reemplazarla con un régimen islamista. La embajada de Egipto fue atacada porque su personal recopilaba información sobre egipcios que se unieron al movimiento fundamentalista en el norte. En la frontera afgana, egipcios en Pakistán fueron arrestados y deportados a Egipto para ser juzgados como terroristas. El ataque del 19 de noviembre de 1995 en la mañana fue bien planeado. Dos hombres llegaron a la embajada a las 9:30 a.m. y atacaron al equipo de seguridad que custodiaba la entrada, después de matar a los guardias que estaban ahí y asegurar el acceso a la embajada. Un vehículo que contenía unas 250 libras fue conducido rápidamente al patio y detonado. Al mismo tiempo, se detonó otra bomba colocada en una camioneta estacionada al costado de la embajada. El impacto fue considerable. El edificio resultó gravemente dañado y parcialmente colapsado. Murieron 15 personas y 2 terroristas en total. Al-Zawahiri celebró el éxito del atentado en Islamabad en su autobiografía muchos años después,
aunque fue polémico. En ese momento, Bin Laden se oponía a ello y creía que los ataques en la capital pakistaní podían llevar al gobierno a tomar medidas enérgicas contra la presencia fundamentalista islámica en el norte del país. Me equivoqué en esa evaluación. Mientras que gobiernos sucesivos fingieron intentar frenar el problema del terrorismo en el país durante décadas, hicieron la vista gorda ante la mayor parte de ello. Por ejemplo, Bin Laden vivió sus últimos años en el país y fue asesinado en Pakistán. Tras el éxito del atentado en la embajada en Pakistán, al-Zawahri empezó a planear más ataques directos contra Egipto. De hecho, lanzó múltiples iniciativas en la segunda mitad de la década de 1990, enfocándose en la bulliciosa industria turística de Egipto como una forma de debilitar al país. Si la seguridad de los visitantes extranjeros se cuestionaba, el gobierno perdería una fuente vital de ingresos a lo largo de los años. Estos incluirían ataques a un autobús en el Museo de El Cairo y un ataque frustrado contra turistas israelíes que visitaban el Bazar Khan al-Khalili en la ciudad. El ataque que realmente captó la atención internacional fue la masacre de Luxor en 1997. La mañana del 17 de noviembre, 6 hombres armados atacaron a turistas en el complejo mortuorio Dar al-Bakri, en la orilla oeste del Nilo, frente a Luxor, cuyo edificio más icónico es el templo de Hatshepsut. 58 turistas y 4 egipcios murieron en el ataque. Durante años, los principales sitios turísticos de Egipto tuvieron guardias armados para proteger el turismo de futuros ataques. Y al-Zawahiri no paró ahí. Hubo 2 intentos de asesinato contra Hosni Mubarak en la segunda mitad de los 90. Una vez en Addis Abeba, Etiopía, y otra en septiembre de 1999 en Port Said, Egipto. La Yihad Islámica Egipcia estuvo ciertamente detrás del ataque en Etiopía, y posiblemente también del segundo en Port Said. Al-Zawahiri residió en Afganistán y Pakistán a finales de los años 90. En general, el gobierno egipcio no logró detener ni enjuiciar a al-Zawahiri por sus crímenes. Sin embargo, fue condenado en ausencia. Durante la primavera de 1999, un tribunal militar extraordinario en Egipto supervisó el juicio de 107 hombres acusados de terrorismo en el país. Esto se llamó el Juicio de los Retornados de Albania, en referencia al hecho de que muchos de los que fueron juzgados en persona eran terroristas islámicos que habían sido extraditados de Albania a Egipto. Con apoyo de Estados Unidos, varios fueron entregados por Arabia Saudita y Kuwait. En total, 43 hombres fueron juzgados en persona y 64 en ausencia. Al-Zawahiri era indiscutiblemente el individuo más importante que estaba siendo juzgado, pero también era uno de los que fueron juzgados en ausencia. Muchos condenados eran de la Yihad Islámica Egipcia, y la masacre de Luxor de 1997 fue clave. Muchos repatriados fueron acusados de planear y ejecutar. Al-Zawahiri fue condenado a muerte tras ser declarado culpable. Si lo capturan y extraditan a su país, recibiría pena de muerte. Un año antes de ser declarado culpable en el juicio de los repatriados, desde Albania, al-Zawahiri Bin Laden había formado un nuevo grupo conocido como el Frente Islámico Mundial para la Yihad contra judíos y cruzados. El nombre mostraba cómo al-Zawahiri cambiaba su enfoque. El grupo ahora tenía como objetivo a Israel y Estados Unidos, y estaba tratando de asociar el fundamentalismo islámico actual con la lucha de los gobernantes islámicos, como Saladino contra los estados cruzados cristianos en Tierra Santa en los siglos XII y XII-XIII. Las razones del cambio de enfoque de al-Zawahiri son bastante sencillas. Pese a episodios como la masacre de Luxor en 1997, no había indicios de que su objetivo de derrocar al gobierno egipcio estuviera más cerca. Por el contrario, el gobierno egipcio obtuvo una computadora portátil que comprometía detalles de las células de la Yihad Islámica Egipcia dentro de Egipto, y eso socavó drásticamente los planes del grupo en el país.
durante años. Por lo tanto, al-Zawahiri se comprometió aún más con Bin Laden en 1998 y adoptó una estrategia más internacionalista, anti-Israel y anti-estadounidense. Atacaron muy rápido. El 7 de agosto de 1998, Al-Qaeda atacó simultáneamente las embajadas de Estados Unidos en Nairobi, Kenia, y Dar es Salaam, Tanzania. 213 murieron en Nairobi y 11 en Tanzania. Miles resultaron heridas en los ataques simultáneos. Esto debió ser una clara advertencia para Estados Unidos y Occidente sobre la amenaza de fundamentalistas islámicos como al-Zawahiri. Estados Unidos señaló a al-Zawahiri como sospechoso de los atentados a embajadas en África Oriental. A pesar de esto, Bin Laden y otros altos miembros de Al-Qaeda lograron moverse por Asia Central con relativa libertad, especialmente en Afganistán, donde los talibanes eran favorables a su causa y controlaban más de 2/3 del país. A finales de los años 90, tanto Bin Laden como al-Zawahiri vivían en Kabul al final del siglo XX cuando comenzaron a planear los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos. Los ataques terroristas son de los eventos más infames de la historia moderna. El plan fue ideado por un terrorista llamado Khalid Sheikh Mohammed en 1996 y en ese momento se lo propuso a Bin Laden. El líder de Al-Qaeda solo lo aprobó como operación práctica en 1999. Él y al-Zawahiri cambiaron el plan de Khalid de estrellar aviones contra edificios al azar en Estados Unidos por uno más simbólico: tomar el control de varios aviones y estrellarlos contra las torres norte y sur del World Trade Center en el centro de Manhattan y el Pentágono en Virginia. Los ataques fueron meticulosamente planeados y lograron sus objetivos en gran medida, especialmente al derribar las torres del World Trade Center y matar a 2.753 personas en Nueva York, 184 en el Pentágono y 40 en un cuarto avión secuestrado que se estrelló, causando la muerte de pasajeros y tripulantes un mes después. Cuando el FBI actualizó la lista de los más buscados, al-Zawahiri estaba casi en la cima junto a Bin Laden, y pronto se ofreció una recompensa de $25 millones a cualquiera que proporcionara información que facilitara su captura. Para los ataques del 11 de septiembre, la Yihad Islámica Egipcia ya era parte de Al-Qaeda. Esto mostraba que al-Zawahiri se alejaba más de buscar cambiar la política de su país. Estados Unidos respondió casi de inmediato a los ataques del 11 de septiembre. El 7 de octubre de 2001, Estados Unidos y Reino Unido iniciaron la Operación Libertad Duradera para invadir Afganistán. Después de que los talibanes se negaron a cooperar entregando a Bin Laden y a sus aliados como al-Zawahiri, en lo que parecía una decisión imprudente en ese momento, los talibanes en realidad otorgaron la ciudadanía a Bin Laden, al-Zawahiri y a varios terroristas más en noviembre de 2001. Justo cuando estaban a punto de ser derrocados por los estadounidenses. Al mismo tiempo, al-Zawahiri y Bin Laden fueron fotografiados juntos, sentados uno al lado del otro, mientras eran entrevistados por el periodista pakistaní Hamid Mir. Un AK-47 descansaba en el suelo entre ambos hombres. Como otros líderes de Al-Qaeda, tras el control occidental del país, al-Zawahiri y su familia huyeron a las montañas de Afganistán. Fue allí donde su primera esposa y 2 de sus hijos murieron en un bombardeo en diciembre de 2001. Casi al mismo tiempo, Bin Laden y al-Zawahiri estuvieron a punto de ser capturados en la batalla de Tora Bora a principios de diciembre. En el fuego al este del país, escaparon hacia el sur a Pakistán, que se convertiría en la principal base de operaciones de Al-Qaeda durante los siguientes 10 años. Fue casi al llegar aquí cuando se publicó el libro autobiográfico de al-Zawahiri, Caballeros bajo la bandera del profeta. En él, al-Zawahiri declaró claramente que la guerra de Al-Qaeda era contra Israel, Estados Unidos y Rusia, debido a la guerra en Chechenia. Los movimientos de al-Zawahiri en el resto de su vida debieron ser reconstruidos lo mejor posible.
Por razones obvias, a menudo no es fácil saber dónde estaba y qué hacía. Él y Bin Laden fueron de los hombres más buscados desde el 11 de septiembre y debían ser muy reservados con sus movimientos. Operaban en células que reducían la posibilidad de que la CIA y otros servicios de inteligencia occidentales los localizaran. Esto implicaba contacto limitado entre miembros de Al-Qaeda y el uso de intermediarios para transmitir mensajes al mundo. En 2004, al-Zawahiri fue designado como el segundo de Bin Laden en Al-Qaeda. Había ocupado este puesto de manera no oficial durante años, pero la medida en 2004 fue importante para establecer una línea de sucesión clara dentro de la organización. En los años siguientes, al-Zawahiri trató de dirigir la organización pese a sus limitaciones de movimiento. En verano de 2005, publicó un comunicado atribuyendo a Al-Qaeda los atentados en el metro de Londres que dejaron 52 muertos y cientos de heridos. El 7 de julio los atacantes dejaron grabaciones en las que elogiaban a al-Zawahiri y a Bin Laden. Sin embargo, es debatible hasta qué punto el grupo realmente orquestó los atentados. Al-Qaeda simplemente se estaba convirtiendo en una organización que estaba vinculada a cada ataque terrorista islámico que se llevaba a cabo en los años posteriores al 11 de septiembre. En otoño de 2008, al-Zawahiri casi fue capturado y asesinado en 2 ocasiones en Pakistán. Se sabe que fue herido en una misión, y las fuerzas especiales casi lo capturan. La notoriedad de al-Zawahiri aumentó en 2011 únicamente debido al éxito estadounidense al matar al único hombre dentro de Al-Qaeda, que era más importante que él. Osama Bin Laden fue el hombre más buscado por casi 10 años. Esa es una estadística extraordinaria en sí misma. Cuesta imaginarlo con los avances en tecnología satelital y rastreo de telecomunicaciones. En estos 15 años, Bin Laden sobrevivió oculto 9 años y medio. Sin embargo, eso es lo que hizo entre septiembre de 2001 y finales de la primavera de 2011. Para 2010, con base en datos sobre una casa de seguridad en 2002. Los servicios de inteligencia estadounidenses se enfocaron en un complejo que finalmente determinaron que estaba siendo utilizado como casa de seguridad por Bin Laden. Meses de vigilancia y recopilación de inteligencia a finales de 2010 y principios de 2011 confirmaron que Bin Laden se escondía ahí. La operación Lanza de Neptuno fue autorizada por el presidente Barack Obama y llevada a cabo la noche del 1 y 2 de mayo de 2011. Una combinación de unidades especiales de los Navy SEALs, divisiones aerotransportadas y la CIA llevaron a cabo la misión, volando desde Afganistán, aún bajo control estadounidense y británico, hasta Abbottabad. Bin Laden fue abatido en la redada poco antes de la 1 a.m. Después de ser trasladado a Afganistán para confirmar su identidad, sus restos fueron enterrados en el mar para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario para fundamentalistas islámicos. Así, al-Zawahiri asumió como líder de Al-Qaeda. 5 semanas después, publicó un video en el que prometió represalias por la muerte de Bin Laden. Los métodos de al-Zawahiri para dirigir Al-Qaeda eran diferentes a los de Bin Laden. En un mundo cambiado que era mucho más vigilante. Tras el 11 de septiembre fue más difícil realizar ataques terroristas en países occidentales durante el aumento de tropas en Irak. En el último año y medio de la presidencia de George W. Bush, se logró estabilizar ese país y también dificultar los ataques allí. Por lo tanto, cambió el enfoque geográfico de las actividades del grupo en la década de 2010. En septiembre de 2014, por ejemplo, anunció la creación de una división de Al-Qaeda enfocada en el subcontinente indio, incluyendo Pakistán y Bangladesh, en respuesta al auge del nacionalismo hindú en la India bajo Narendra Modi. En otros lugares, la primavera árabe brindó oportunidades para que Al-Qaeda expandiera sus operaciones en el Magreb y Medio Oriente, que anteriormente habían estado estrictamente controlados por dictadores como Muammar el-Gaddafi. En Libia, la Fuerza de Escudo de Libia y el Grupo Islámico Combatiente Libio surgieron en parte de células de Al-Qaeda en el país.
Un año después de ser líder, ocurrió un episodio impactante. En verano de 2012, Umayya Hassan, esposa de al-Zawahiri, elogió públicamente el papel de las mujeres musulmanas en la primavera árabe. Para entonces ya habían colapsado varias dictaduras en el Magreb y Medio Oriente. En países como Túnez, Libia y Egipto, era raro que una mujer hiciera una declaración pública como parte de Al-Qaeda, lo que resaltaba la importancia de ese hecho. La caída del antiguo enemigo de al-Zawahiri en Egipto, Hosni Mubarak, se consideró un triunfo para la hermandad musulmana, que se había vuelto muy popular incluso siendo un grupo prohibido en Egipto. Después de la Guerra de los 6 días, cuando al-Zawahiri comenzaba a involucrarse en la política islámica radical, fue brevemente legalizada tras la Revolución Egipcia de 2011, aunque rápidamente volvió a ser prohibida en 2013. Al-Zawahiri fue menos relevante en la década de 2010 como líder de Al-Qaeda, porque el grupo fue superado por una organización terrorista islámica más violenta. El Estado Islámico se desarrolló de forma similar a Al-Qaeda, que surgió de la unión de varios grupos islamistas como los de al-Zawahiri. Todo eso se unió por la invasión soviética a Afganistán y la guerra en los años 80. El Estado Islámico surgió de la unión de varios grupos terroristas islámicos activos en Irak, tras la invasión de Estados Unidos en 2003 de Netanyahu. A inicios de 2010, su líder era Abu Bakr al-Baghdadi. Renombró al grupo como Estado Islámico en Irak y el Levante en 2013, y tomó el control del Frente al-Nusra, la filial siria de Al-Qaeda en Siria. El Estado Islámico pudo entonces aprovechar la retirada estadounidense de Irak y la guerra civil siria para establecer un Estado Islámico de facto que se extendía por gran parte del norte de Irak y el noreste de Siria. En 2014 y 2015, cuando surgieron videos de la brutalidad absoluta del régimen del Estado Islámico en esta parte de Medio Oriente, su ascenso causó una crisis migratoria masiva en el Mediterráneo, que se extendió a la Unión Europea. Al-Qaeda fue eclipsada como el principal grupo fundamentalista islámico mundial. Era una señal de cuánto cambió el mundo. Al-Zawahiri, arquitecto de la masacre de Luxor y de los ataques del 11 de septiembre, hizo varias declaraciones públicas condenando la violencia excesiva y arbitraria del Estado Islámico en su territorio, particularmente contra otros musulmanes. La violencia había llevado a más violencia, y el movimiento que al-Zawahiri y Bin Laden habían iniciado en los años 90, ahora había creado una competencia para ver qué grupo podía actuar con más brutalidad que los demás. A diferencia de la atención diaria al Estado Islámico en 2014 y 2015, al-Zawahiri estuvo extrañamente ausente de los hechos. El Instituto Brookings publicó un artículo en agosto de 2015 cuestionando dónde estaba y por qué. No publicaba videos ni hacía declaraciones desde septiembre de 2014. 11 meses antes, esto incluyó un silencio inusual tras el asesinato en junio de 2015 de Nasir al-Wuhayshim, líder de Al-Qaeda en la península arábiga, el hombre que al-Zawahiri había designado como su sucesor en 2013. Y cuya muerte él debió haber respondido públicamente. De alguna manera, es una indicación de la metodología fundamentalmente diferente de al-Zawahiri cuando se trataba de dirigir Al-Qaeda. Mientras que su manera tranquila y reservada había sido una parte clave de su éxito al llevar una doble vida como terrorista y médico en los años 70, 80 y principios de los 90, no se prestaba bien para liderar un grupo como Al-Qaeda. En 2018 y 2019, volvió a estar muy activo, publicando varios videos criticando a Estados Unidos y a aliados en Medio Oriente como Arabia Saudita. En septiembre de 2021, se publicó un video donde al-Zawahiri hablaba sobre el 11 de septiembre mostrando su ausencia como líder del grupo. Medios internacionales como Político dudaron si seguía con vida,
y sugirieron que el video pudo grabarse antes. Es curioso pensarlo, pero el mundo ya había empezado a dejar atrás la amenaza que representaba Al-Qaeda. A inicios de 2020, el Estado Islámico ya era el grupo islamista más notorio del mundo. Tras los horrores en Siria e Irak, a mediados de 2010, el terrorismo y fundamentalismo islámico dejaron de ser relevantes desde 2018. Durante varios años hubo pocos atentados terroristas importantes de estos grupos en el mundo occidental. La pandemia de COVID-19 y las crisis políticas en Estados Unidos y Europa del Este desviaron la atención mundial hacia otros temas, lo que resultó inesperado. El 31 de julio de 2022, cuando se supo que Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda, fue asesinado, la C3CA ya había descubierto en la primavera que él había regresado a Afganistán tras la vuelta al poder de los talibanes en agosto anterior. Mientras Estados Unidos se retiraba del país, él y su familia vivían en la capital, Kabul. La vigilancia moderna, incluso por satélite, reveló que al-Zawahiri no salía de su casa segura, pero solía sentarse en el balcón. Por lo tanto, se ideó un plan para atacarlo usando misiles disparados desde drones a distancia, mientras él estuviera en el balcón. El presidente Joe Biden autorizó la misión y se ejecutó justo después de las 6:15 a.m. La mañana del 31 de julio. Al-Zawahiri murió instantáneamente. Tenía 71 años de edad. Al-Qaeda nunca ha nombrado oficialmente a su sucesor, aunque el líder de facto desde la muerte de al-Zawahiri es Mohammed Salah al-Din al-Halim Zaidan, mejor conocido como Saif al-Adal. El asesinato de al-Zawahiri en 2022 puede parecer para muchos que fue la última vez que Al-Qaeda apareció en las noticias internacionales. Esto ocurre porque hechos en otros lugares dominan los titulares. Meses antes de que lo mataran, Rusia amplió su guerra contra Ucrania en febrero de 2022. De hecho, la muerte de al-Zawahiri probablemente atrajo menos atención mediática de la que habría recibido si la atención de todo el mundo no hubiera estado centrada en los acontecimientos en Europa del Este en ese momento. Luego, poco más de un año después, Hamas, el grupo islámico que controlaba la Franja de Gaza, lanzó los ataques del 7 de octubre contra Israel, desatando la guerra entre Hamas e Israel y varios conflictos regionales adicionales en Medio Oriente. Un breve intercambio de ataques aéreos entre Israel, Irán y Estados Unidos en junio de 2025. Con todo esto, cualquiera pensaría que Al-Qaeda y las ramas regionales del Estado Islámico han desaparecido. Este no es el caso. Al-Qaeda es significativamente más débil hoy en día que en tiempos pasados, en parte por la pérdida de líderes de larga trayectoria como Bin Laden y al-Zawahiri. Pero la organización no ha desaparecido. Su centro de gravedad se ha desplazado de regreso a África, particularmente alrededor del Cuerno de África, y hacia el oeste, en un Sudán gravemente desestabilizado. También tiene células en Yemen, mientras que el regreso al poder de los talibanes en Afganistán en 2021 significa que el gobierno en Kabul vuelve a ser amigable con el grupo, aunque no lo difunden abiertamente por miedo a represalias. En otros lugares, grupos como Boko Haram en Nigeria y en la cuenca más amplia del lago Chad continúan causando graves problemas regionales a los gobiernos. Mientras existe el temor de que, si el nuevo gobierno en Siria no logra mantener el control total sobre el país, esto podría permitir que células inactivas del Estado Islámico resurjan en los próximos años. La Yihad Islámica, donde al-Zawahiri fue figura destacada por años, no ha desaparecido. Simplemente está esperando para resurgir, de una forma u otra, antes de mucho tiempo. Ayman al-Zawahiri venía de una familia respetada de eruditos islámicos y médicos en el Cairo a mediados del siglo XX. En su juventud fue radicalizado por la política de Egipto y del Medio Oriente en general.
Al cumplir la mayoría de edad, se libraba y perdía la Guerra de los 6 días contra Israel en 1967, lo que desacreditó el panarabismo secular de Nasser en Egipto. Después creció notablemente la membresía en grupos islámicos como la Hermandad Musulmana. Al-Zawahiri se involucró en células fundamentalistas islámicas que estaban inspiradas por el pensamiento de Said Qutb, un erudito islámico sumamente influyente que abogaba a favor de la yihad. Para impulsar el Islam en Medio Oriente, Al-Zawahiri llevó una doble vida durante el siguiente cuarto de siglo. Parecía un médico y cirujano respetable y reservado, que pasó la mayor parte de los años 70 estudiando, entrenando y cumpliendo su servicio militar en Egipto. Incluso tras mudarse a Asia Central, a Peshawar junto a la frontera afgana, podría haberse confundido con un médico modesto que atendía a la comunidad de refugiados. Debajo de la superficie, Al-Zawahiri lideraba la yihad islámica egipcia y entrenaba muyahidines egipcios para luchar contra los soviéticos en Afganistán. Jugaba a largo plazo para derrocar al gobierno egipcio. Desde 1992, tras la derrota de los comunistas afganos y el inicio de la guerra civil, Al-Zawahiri se volvió más abierto. En sus actividades yihadistas, orquestó el ataque a la embajada egipcia en Islamabad en 1995 y la masacre de Luxor en 1997. Después se unió a Bin Laden y fue uno de los principales arquitectos de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Desde entonces fue uno de los hombres más buscados y llegó a ser líder adjunto y luego líder de Al-Qaeda. Lo sorprendente fue que como líder de Al-Qaeda, fue eclipsado dentro del mundo del fundamentalismo islámico por el surgimiento del Estado Islámico en Siria e Irak. A mediados de 2010, la violencia y el terror yihadista provocaron la aparición de grupos más violentos. Cuando lo mataron en un ataque de drones de la CIA en 2022, Al-Zawahiri ya era un hombre del pasado. Sin embargo, no se puede negar que durante 6 o 7 años, entre 1995 y 2000, Ayman Al-Zawahiri fue de los hombres más peligrosos del mundo. ¿Qué opinas de Ayman Al-Zawahiri? ¿Él era el verdadero cerebro de Al-Qaeda? ¿O siempre estuvo a la sombra de Osama Bin Laden hasta que Bin Laden fue asesinado en 2011? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.